Ay, Dios mío, chicos, lo que se ha sabido de Demet Özdemir es fuego puro. O sea, ¿recordáis esa vez que la vimos llorando desconsoladamente? Pues al parecer, hay un mensajito que la dejó destrozada. Y no es lo que os imagináis. A ver, pongámonos en situación. Todos sabemos que Demet es una actrizazo súper querida, ¿verdad? Pero la vida de las estrellas no es solo alfombras rojas y guiones bonitos. Detrás de esa sonrisa, a veces hay movidas que nos parten el alma. Y esto, chicos, esto es gordo. Se rumorea, y cuando digo se rumorea, digo que la cosa viene de fuentes bastante cercanas a la actriz, que hubo un mensaje. Un mensaje específico. Y no era un mensaje de su ex ni un hat de esos que le tiran en redes. Era algo más profundo, algo que le tocó la fibra más sensible. Yo, para ser honestos, al principio pensaba que era una exageración, ya sabéis cómo es esto de las exclusivas. Pero cuanto más indago, más me doy cuenta de que la cosa va en serio. Y la razón oculta de ese llanto es que me pone los pelos de punta. Muchos dirán que fue un desamor, que se enteró de algo de su vida privada. Pero yo sospecho algo más turbio. Ojo, esto es mi humilde opinión, basada en lo que he ido recopilando. Creo que ese mensaje tenía que ver con algo que la hizo sentirse traicionada. No necesariamente por una pareja, sino quizás por alguien en quien confiaba mucho, un amigo, un compañero de trabajo. Alguien que le prometió algo y no cumplió. O peor, alguien que le contó una verdad que no quería escuchar. Pensadlo bien. ¿Por qué Demet, que es una mujer fuerte y con carácter, se derrumbaría por algo tan sencillo? Tiene que haber un motivo de peso. Y ese motivo, sospecho yo, es la desilusión. La pura y dura desilusión. Sentirse engañada, o sentir que alguien ha jugado con sus sentimientos o sus ilusiones. Eso, señores, eso sí que te quita el sueño y te saca las lágrimas. Y la verdad, me da una pena tremenda. Verla así rota porque un mensaje le ha hecho tanto daño, es que te hace pensar. ¿Hasta qué punto la gente que nos rodea, incluso los que parecen estar en las alturas, pueden hacernos sentir tan vulnerables? Hay quien dice que este tipo de mensajes, a veces, vienen disfrazados de buenas intenciones. Que te dicen algo que es por tu bien, pero en realidad te están apuñalando por la espalda. Y a Demet, al parecer, le ha pasado justo eso. Le han soltado una verdad, o una mentira bien contada, que la ha hecho pedacitos. Y lo más fuerte es que este mensaje, al parecer, no ha sido algo aislado. Como si fuera la gota que colma el vaso. Imaginaos estar aguantando cosas y que un simple texto te haga explotar. Esa es la energía que siento que hay detrás de su llanto. Claro, ella es una profesional y habrá intentado disimular, pero las cámaras a veces captan esos gestos, esas miradas. Y en ese momento se le vio desolada. No era un drama de película, era un drama real. Y si nos ponemos a pensar un poquito más allá, ¿qué ganaba esa persona enviándole ese mensaje? ¿Busca hacerle daño? ¿O quizás, de una forma retorcida, quería abrirle los ojos? Eso es lo que me da más intriga. La intencionalidad detrás de ese mensaje. Porque vamos a ser sinceros, si alguien te quiere, no te manda un mensaje que te destroza. Te habla a la cara, te da apoyo, que ayuda a superar lo que sea. No te lanza una bomba emocional. Así que la razón oculta de su llanto, en mi opinión, no es una simple decepción amorosa. Es un golpe bajo. Un golpe que le ha recordado que la confianza es algo muy frágil y que no todo el mundo merece tenerla. Y esto, chicos, me hace reflexionar mucho sobre la vida real de las celebridades. Parece que todo es perfecto, pero detrás hay batallas internas, decepciones y mensajes que te dejan KO. Ahora la pregunta del millón, ¿creéis que este mensaje la ha hecho más fuerte o más vulnerable?